Bueno, buenas tardes o buenos días para todos, queridos estudiantes. Eh, Voy a hacer este video para explicar un poco cómo deben desarrollar la unidad. En este caso nos vamos a ubicar en la asignatura de ética. Y en la asignatura de ética, en la unidad, nos encontramos en el segundo tema. El tema es los valores de la corporeidad humana. Quisiera que, en primer lugar, en el cuaderno escriban el nombre o el título del tema, ¿sí? Resaltando el título. Es lo primero que tienen que hacer. Y luego fijémonos en la pregunta, ¿por qué el cuerpo es una maravilla y un riesgo al mismo tiempo? Es importante que también escribamos la pregunta para que la tengamos presente a medida que vayamos desarrollando el tema, ¿sí? El objetivo que buscamos con este tema es identificar los valores de la corporeidad humana mediante actividades de aprendizaje que le permita al estudiante crecer como persona humana. Bueno, una vez hayamos escrito el título y hayamos escrito la pregunta, vamos a escribir también en el cuaderno este título que se llama Explorando la realidad. Después de que escribimos ese título, Explorando la realidad, vamos a leer esta historia del billete arrugado. La historia básicamente se trata de Pablo y Laura. Pablo está pasando por una situación muy difícil, está deprimido y se encuentra con Laura. Le cuenta todo lo que está pasando y Laura, con su sabiduría, le da una gran enseñanza a través de un billete de 50.000 pesos. Ella coge el billete y le dice que si quiere recibir el billete. Y pues Pablo dice, por supuesto que lo quisiera recibir, pero no entiendo la pregunta. Sin embargo, Laura coge el billete y lo arruga todo, siendo una bola con el billete y vuelve a hacer la misma pregunta, que si aún quieres ese billete. Pues Pablo dice, pues lógicamente sigue siendo 50.000 pesos, porque no lo recibiría. Después de eso, Laura coge el billete, lo vuelve a hacer normal, pues ya queda de todas maneras arrugado, y lo tira al piso, lo arrastra en el piso y nuevamente vuelve a preguntar que si quiere el billete. Pues Pablo un poco sorprendido, pues dice, pues sigue siendo un billete, no importa que te dé embarrado, pues, pero mientras no se rompa, y aún aunque se rompa, pues el billete sigue siendo un billete de 50.000 pesos. Bueno, a partir de ahí es la gran enseñanza. La enseñanza es, a pesar de que nosotros hayamos sido golpeados, a pesar de lo mucho que hemos sufrido, no sé, o que nos maltraten los demás, nosotros valemos y eso es lo que tenemos que mirar. No importa lo que estemos golpeados, nos tenemos que fijar en lo que valemos, ¿sí? Entonces, esa es básicamente la historia. Por eso, a partir de eso, después de haber hecho la lectura, debes describir en el cuaderno estas actividades, ¿sí? Desarrollar estas 4 actividades. Las primeras 3 actividades hacen referencia a la historia que se acaba de mencionar anteriormente, ¿sí? Entonces, por ejemplo, la primera dice, ¿qué semejanzas puede haber entre una persona y el billete según la lectura? Esta pregunta busca básicamente que el alumno sepa relacionar entre lo que lee con la vida personal, con la vida cotidiana. Es decir, que tenga la habilidad de relacionar hechos de la vida con lo que lee. Y aquí está preguntando las semejanzas, es decir, en qué se parece lo que, la historia del billete con lo que una persona puede pasar, ¿sí? Pues ya lo he dicho, básicamente, la persona tiene un valor y el billete tiene un valor, por ejemplo. Y tiene también
la importancia de que a veces somos arrastrados como el billete. Somos arrastrados como el billete. Por eso deben relacionar eso. Bueno, la segunda pregunta, ¿cuál es la moraleja que sacas de esta historia? Yo creo que lo que he contado ya puede darle las pistas para que responda a esa pregunta. Y la tercera pregunta indica algunos momentos o situaciones en que te has sentido como el billete arrugado. Sí, situaciones en que te hayas sentido como el billete arrugado, es decir, cuando hemos estado así arrugados o como hemos estado muchas veces tirados por el piso o como a veces embarrados de una manera figurada. Pues eso es lo que busca básicamente el, el- la historia. ¿Sí? Y entonces se complementa la pregunta, ¿qué has hecho en esos momentos? ¿Qué has hecho? ¿Sí? Y de esa manera respondemos esa pregunta. Después, aquí hay una frase por, que dice lo siguiente, por más golpeados que estemos ante el sufrimiento, el fracaso, la enfermedad, las equivocaciones, nunca perdemos nuestra esencia como personas. Seguimos siendo seres humanos creados a imagen divina y con múltiples posibilidades de superación. ¿Sí? Entonces, si se dan cuenta, esta frase tiene en el fondo el mismo sentido de la historia del billete. ¿Sí? Aquí está dando que a veces estamos golpeados, a veces estamos arrugados por el sufrimiento, por el fracaso, por la enfermedad, por las equivocaciones que cometemos. Pero a pesar de eso, nunca dejamos de ser personas. Seguimos siendo los seres humanos que Dios ha creado, que esa imagen divina y tenemos múltiples posibilidades. ¿Mm? A partir de esa frase, entonces la actividad que debe hacer es escribe una reflexión de 10 líneas en la que exprese su opinión con respecto a la frase anterior. O sea, yo podría coger nuevamente la historia del billete más esta frase y con eso hago un relato, escribo 10 reglones. Estamos buscando básicamente que el estudiante aprenda a redactar, ¿sí? Que lo que se presenta lo pueda poner por escrito. ¿Sí? Bien, cuando hayamos terminado la actividad de escribir la reflexión de las 10 líneas, escribimos este título en nuestro cuaderno, Construyendo Conocimiento. ¿Sí? Construyendo Conocimiento. Construyendo Conocimiento leemos este primer cuadro que nos da una información, pero después de eso nos vamos a encontrar con una pirámide. En esa pirámide tengo que buscar unas palabras que son básicamente los valores de la corporeidad. ¿Sí? Aquí hay un ejemplo de esencia. ¿Sí ve? Es el ejemplo. Siguiendo ese ejemplo, vamos a buscar las otras palabras. ¿Cuáles son las otras palabras? Estas que tenemos aquí, prudencia, recato, pudor, castidad, decencia, templanza y pureza. Esas son las palabras que debo buscar acá. Siguiendo este ejemplo de decencia, ¿sí? Es decir, decencia está acá, aquí está decencia, pues ya no la busco porque ya está solucionada. Busco las otras 6 palabras, los otros 6 valores. ¿Sí? Esa pirámide hay que pasarla al cuaderno para que yo presente el cuaderno con la actividad desarrollada. Una vez que hayas desarrollado la pirámide, sencillamente voy a colocar donde dice el valor, voy a colocar las 7 palabras o 7 valores de la corporidad encontrados aquí en la pirámide. ¿Sí? Y luego voy a ir a un diccionario
o si tiene la posibilidad, pues también por internet y escribo el significado de cada una de las palabras. Por ejemplo, si tengo decencia, voy y busco decencia y escribo el significado. Este cuadro también hay que colocarlo y hacerlo en el cuaderno. Bien, cuando hayamos terminado esa actividad, es importante que siempre leamos los cuadros. Los cuadros son informaciones que me van a ayudar a comprender y quizás a volver sobre la pregunta. Recuerde que la pregunta que nos hemos planteado, la que debemos tener siempre presente al ir desarrollando la actividad. ¿Sí? Al inicio hemos planteado que por qué el cuerpo es una maravilla y un riesgo a la vez. Es la pregunta que tenemos acá. Entonces, hasta ahora podríamos responder, ¿sí? Podríamos responder de acuerdo a lo que hemos visto a esa pregunta. ¿Cómo la respondo? ¿Por qué el cuerpo es una maravilla? ¿Por qué el cuerpo es a la vez un riesgo también? ¿Sí? Con las actividades vistas hasta el momento. Pero es importante también tener el significado de las palabras, porque ese significado de las palabras me ayuda a comprender. Igualmente, aquí la información que tenemos en este cuadro también me da a dar pistas para responder a esa pregunta. Bueno, cuando hayamos leído esto, nuevamente vamos a desarrollar esta actividad. Y por eso dice en el cuaderno desarrolla las siguientes actividades. Y aquí dice en primer lugar, ordena las palabras según el número y descubre un mensaje interesante del Papa Juan Pablo II. Ordena según el número. Es decir, lo que yo debo tener en cuenta es el número. ¿Sí? Aquí tengo el número 1, donde tengo el número 2 y el número 3 y así sucesivamente. ¿Sí? Hasta completar la frase. Esa frase la escribo, no es necesario que yo haga el cuadro en el cuaderno, pero sí el mensaje descubierto, es decir, la frase ya ordenada, sí está ordenada. Eso es lo que voy a colocar en el cuaderno. Y luego dice como actividad 2, después de haber descubierto el mensaje, explica por qué Juan Pablo II dice que el cuerpo es una maravilla y un riesgo al mismo tiempo. Si se dan cuenta, la pregunta que se plantea aquí es la misma pregunta que se planteó al inicio del tema, ¿sí? Solo que aquí dice el cuerpo es la frase, o sea, lo que continúa después de la frase del cuerpo es la frase descubierta arriba, ¿sí? Eso es lo que tengo, ¿sí? Eso es lo que vamos a colocar. Y entonces, de acuerdo a lo que dice esa frase, vamos a responder. Vamos a leerla detenidamente y vamos a responder por qué Juan Pablo II dice eso, que el cuerpo es una maravilla y un riesgo al mismo tiempo. Bueno, después de esto, vienen unos consejos prácticos que hay que educar a los niños desde pequeños en el pudor, en el recato, con el ejemplo de sus padres. Entonces, evitar que haya en la casa cuadros, fotografías o figuras indecentes, no dejar juntos a niños y niñas, ni permitir que duerman juntos. Es muy importante que lean detenidamente, ojalá que los papás también lo leyeran y le explicaran a los niños esta información. Es muy importante la información. Aquí hay consejos muy interesantes para tener en cuenta los valores de la corporidad. ¿Sí? A partir de eso, de esa información, yo nuevamente debo colocar en el cuaderno esta información, trabajo en grupo. Ese trabajo en grupo vamos a responder esto, vamos a responder estas preguntas. ¿Qué conclusiones saca de la lectura anterior? ¿Sí? Yo debo leer y debo colocar mis conclusiones, o sea, ¿qué me enseña a mí esa información?
y debo argumentar, o sea, argumentes de las razones, diga el por qué tienes o por qué sacas esa conclusión. ¿Sí? Ojalá saquen unas dos conclusiones como mínimo y esa es la que colocamos como respuesta a esta pregunta. Luego, sencillamente, viene otra actividad que dice redacta un cuadro donde se narren las consecuencias de la no vivencia de los valores de la corporidad. ¿Sí? Los valores de la corporeidad es los valores que hemos descubierto arriba en la pirámide. Esos valores, la no vivencia de esos valores, mmm, ¿qué consecuencias trae? ¿Qué provoca en el niño? ¿Qué provoca en el joven si no se viven esos valores? ¿A dónde llevan? Y entonces eso es lo que tengo que tener como presente al momento de redactar el cuento. Y recuerden que el cuento debe tener una introducción, es decir, donde se mencione los personajes, donde se mencione la situación, el nudo, o sea, cuál es el conflicto y el desenlace, cómo se termina ese cuento. ¿Sí? Y luego, es la siguiente pregunta dice, propone acciones para fortalecer la vivencia de los valores de la corporeidad. ¿Sí? La vivencia de los valores de la corporeidad. Acciones, es decir, ¿qué se debe hacer? ¿Sí? Para que se vaya afirmando los valores de la corporeidad en los estudiantes, en los jóvenes, en los niños. ¿Qué hay que hacer? Entonces, esas son las acciones que debo proponer. O sea, aquí se está buscando que el estudiante de, tenga la capacidad de proponer, no solamente recibir información, sino de proponer qué se debe hacer. Ahí está, en eso consiste esa actividad. Y por último, aquí se invita a desarrollar este crucigrama. En este crucigrama, básicamente está recogiendo casi la información anterior. Es decir, si yo he leído muy bien la información anterior, pues puedo dar respuesta al crucigrama. Y aquí está sencillamente, primero horizontales. Las horizontales son las que van en este sentido, es decir, de derecha a izquierda, de izquierda a derecha, perdón. Y igualmente las verticales son las que van de arriba hacia abajo, ¿sí? Entonces ahí tenemos el número 1. Cualidad de la persona que obra y habla sin exceso ni violencia, ¿sí? Solo que yo tengo que mirar aquí la número 1, ¿sí? ¿Cuál es esa cualidad? Es decir, que normalmente aquí tenemos unas definiciones y yo debo encontrar las palabras de esa definición. En eso consiste básicamente el desarrollo de ese crucigrama. Finalmente, aquí nuevamente me encuentro con una frase. Cuanto más débil es el cuerpo, más ordena. Cuanto más fuerte, más obedece. Es una frase de Juan Jacobo Rousseau y la actividad simplemente se trata de qué pienso yo con relación a esa frase. Y a partir de eso realiza un comentario de 10 líneas donde explique la frase anterior. Se trata de explicar qué significa eso de que el cuerpo, en cuanto es más débil, más ordena y cuanto es más fuerte, más obedece. ¿Qué significa eso? Eso es lo que tengo que tratar de, la capacidad de interpretar allí. Bien, hasta aquí dejo esta parte y en una próxima video voy a explicar lo que sigue en esta actividad.